Seguimos en directo, cuestión de prioridades, son las 16 minutos de la noche. En esta economía de guerra que estamos ya sufriendo por la invasión a Ucrania, son muchos los sectores afectados, por supuesto también las economías domésticas. Y hoy nos vamos a centrar en uno de ellos, de los más potentes en Castilla y León, que no solo está muy preocupado por lo que está pasando, sino que está notando ya una velocidad vertiginosa a los efectos de la subida de precios, la falta de materias primas y ahora también la huelga del transporte. Hablamos de las empresas agroindustriales, agroalimentarias, y por eso está hoy con nosotros el presidente de Vitartis, la Asociación de la Industria Alimentaria de la Comunidad, Pedro Ruiz Aragoneses. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a Cuestión de Prioridades. Muchas gracias, es un placer estar con vosotros. Se han disparado los precios en muy poco tiempo de los cereales, del aceite de girasol, y los costes de producción en algunas empresas ya alcanzan unos incrementos del 30%. ¿Qué suponen estos datos para esa pequeña industria de la comunidad de la agroalimentaria? ¿Hay riesgo incluso de que puedan cerrar temporalmente o todavía...? Bueno, sin duda, ¿no? Yo creo que lo primero es una gran preocupación por parte de todo el sector, hay una incertidumbre terrible. Yo incidiría también en que hay una acumulación de incertidumbres que también es muy preocupante. Venimos del COVID, venimos de los costes energéticos, del incremento de costes, venimos del problema logístico, ahora nos encontramos también con el conflicto de la invasión de Ucrania y ahora nos encontramos con esto también además, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una suma decís antes, ¿no? La tormenta perfecta para que esta situación se dé. Yo creo que puede haber riesgo de desabastecimiento, procuramos ser bastante optimistas y no generar más alarma de la que ya hay en el mercado, yo creo que es importante y en la sociedad, pero evidentemente hay una situación que es problemática y lo habéis dicho, hay productos perecederos ahora con la huelga en la que tenemos problemas, hay falta de materias primas, hay falta de materias primas para alimentación animal. Hay dificultades y esto evidentemente se traduce en que puede llegar a un desabastecimiento para la población que al final y para el consumidor, que al final es lo más importante, y bueno, y por supuesto, además del desabastecimiento, la dificultad para producir con un incremento de costes exagerado en los últimos meses, ¿no? Ayer tuvieron junta directiva en Vitartis, pedían al Gobierno apoyar medidas fiscales y apoyo a estas empresas agroalimentarias. ¿Puede esperar la agroindustria hasta el día 29 para empezar a recibir esas ayudas o a rebajar esos impuestos? Y sobre todo quería saber qué ayudas concretas son las que piden para ustedes. Sí, sin duda. Yo creo que no podemos esperar al día 29. Hay, desde luego, una situación en la calle muy complicada, hay una situación, como digo, de una suma de factores, de una suma de variables que son muy complicados, y lo que esperamos son medidas a corto plazo y medidas a largo plazo, que yo creo que son necesarias, ¿no? Llevamos viviendo unos meses muy complicados, hablabais antes también hace un poquito de garzones y de otras cuestiones, bueno, en muchos casos casi el apaleamiento que hemos sufrido en algunos sectores de la industria agroalimentaria, de nuestro propio ministro, de nuestro propio gobierno, lo cual no tiene es un sinsentido, no tiene ninguna razón. Y luego, por otra parte, necesitamos, ante la situación que tenemos, una reacción inmediata por parte del Gobierno. Lo decíamos antes también, otros países están actuando. Hay un tema fiscal importantísimo, si podemos reducir el IVA, reduzcamos el IVA, si podemos hacer de alguna manera reducir los costes de producción, porque esto es insostenible. Hablamos ahora todos de sostenibilidad, pero hay una sostenibilidad que es la económica, que está por encima, no por encima, pero es necesaria para hacer viable el resto de sostenibilidades y a día de hoy empieza a estarse comprometida, ¿no? O sea que tenemos un problema real y lo que le pedimos al Gobierno es actuación, contundencia y valentía, no solo por las industrias agroalimentarias, sino por la sociedad en su conjunto, que al final es lo más importante. Y entiendo que las empresas agroalimentarias también están subiendo sus productos que llevan al mercado, ¿no? Precisamente por todo esto, todavía eso no lo estamos viendo. Es inevitable, es que esto al final, y lo llevamos diciendo meses, cuando hemos empezado a hablar de los costes energéticos, del incremento de costes energéticos, el incremento de costes logísticos, los problemas que estamos teniendo de abastecimiento, de stock, con otras cuestiones, cuando ha llegado ahora el problema del cereal, el aceite del girasol que decíamos, es que es inevitable, es que desde el sector primario, desde la ganadería, desde la agricultura, la industria después, la distribución después, evidentemente es que esto lo pagamos entre todos. No hay otra posibilidad que no sea repercutirlo en el precio final del consumidor, que al final también ve afectado en su bolsillo, no solamente por los incrementos de costes y de la materia prima y del producto terminado, sino también por su vida diaria, ¿no? La inflación que estamos sufriendo en todos los sentidos, el incremento de costes. Yo creo que tenemos una situación realmente complicada, en la que tenemos que trabajar y en la que esperamos una respuesta que nos está dando por el Gobierno central, y si hablamos de Gobierno regional, pues estamos sin Gobierno regional. Claro, porque la Junta también consideran que tendría que hacer algo en ese sentido ya, de inmediato. Sin duda, eso esperaríamos. Es cierto que ellos están trabajando, mañana mismo tenemos mañana es con la delegación precisamente por el tema de la huelga, nos han convocado a las 9 de la mañana. La pasada semana tuvimos una reunión también con la Consejería de Economía y Hacienda por el tema de los Next Generation, por los fondos. Sí hay cierto trabajo, sí hay cierta relación, pero evidentemente no tenemos gobierno, no hay decisiones, no se pueden tomar decisiones. Es interesante eso que está diciendo. Entiendo que los empresarios también están pidiéndole a la Junta de Castilla y León que los plazos para ese debate de investidura, toma de posesión, nombramiento de los consejeros, se agilice cuanto antes, ¿no?
Creo que es totalmente necesario. Es muy fácil decirlo ahora, pero yo creo que tuvimos unas elecciones que quizás no era el mejor momento para tomarlo, con toda la situación que traíamos de Europa y con los fondos europeos en el aire para llevarlo a cabo. Y evidentemente, siempre que hay un tipo de elecciones y estos cambios, pues hay una ralentización en la toma de decisiones, en la burocracia, en la gestión. Y lo que pedimos es que cuanto antes se cierre el Gobierno para empezar a trabajar al servicio del pueblo y del ciudadano y de las empresas, ¿no? Que es lo que necesitamos. Estoy seguro que mucha gente desconocía o no sabía que España es deficitaria en cereales como el trigo, por ejemplo, y por ello tenemos que importar. Que, bueno, eso del granero de Europa, yo personalmente lo pensaba también, ahora nos damos cuenta de la dependencia que tenemos, por ejemplo, con Ucrania. La subida de los precios del cereal también puede provocar incluso problemas de desabastecimiento para la industria animal, para la alimentación animal. Sí, muchos de nuestros socios ya lo han puesto encima de la mesa. Tenemos un problema de abastecimiento animal, de la materia prima para alimentación animal, con lo cual nos encontramos en esa tesitura de qué hacemos. Venimos de una situación en los 2 últimos años con el COVID, donde también hemos tenido que sacrificar animales, ¿no? y ha habido que sacrificar muchas cuestiones porque era inevitable y no había consumo, no había mercado, y nos encontramos en nuestra situación por otros motivos distintos. Entonces, falta de materia prima, tanto materia prima como tal, falta de productos sustitutivos que no podemos tener, falta de alimentación animal y pues quizás la última consecuencia va a ser el desabastecimiento. Esperemos que no lleguemos a esto en los supermercados. Pero nos gustaría que no fuese así, pero evidentemente estamos poniendo todos los medios. Lo que sí que creo es que estamos teniendo todos los inconvenientes para que esto se pueda producir. Es cierto que nadie lo esperaba, yo no quiero tampoco echar más leña a la cuestión política porque evidentemente es una situación complicada. No quiero mirar hacia atrás, lo que sí que creo es que tenemos que mirar ya hoy hacia adelante qué podemos resolver. Lo que ha pasado, nadie lo esperaba, son tesituras que se dan. También nuestros planes estratégicos, no empresariales, tenemos esta tesitura y intangibles que no podemos tener presentes, pero ante la situación lo que hay que tomar son decisiones y lo que esperamos también en este conjunto es, oye, nosotros tenemos que actuar, el sector primario tiene que actuar, la distribución tiene que actuar, el propio consumidor final, ¿no? Tiene que actuar. Esperamos una respuesta del Gobierno contundente. ¿Qué pulsó ayer entre el resto de empresarios? Entiendo que muchos frenarán también incluso posibles inversiones, proyecciones a futuro, ¿no?, ante estas incertidumbres. Bueno, todos tenemos nuestra estrategia que teníamos marcada de alguna manera, que de repente se ve alterada por muchos motivos y, como digo, lo más inmediato es actuar. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. En algunos casos, primero, insisto, por el incremento de los cereales, por el incremento de la materia prima. Bien, busquemos otros mercados. Si desde Ucrania, desde Rusia teníamos una gran aporte, especialmente del maíz y del trigo y de la cebada, bueno, busquemos otras alternativas y se están buscando y se están consiguiendo. Evidentemente esto supone un cambio de rumbo en las estrategias que muchos de nuestros socios tenían. El coste energético hace que tengamos un cambio de rumbo que nadie esperaba en muchos casos. En muchos casos no nos afectaba porque estábamos ya en esa transición hacia energías renovables y en otras cuestiones, pero había algunas posibilidades que también deberíamos plantearnos qué ha pasado en esto en muchas zonas industriales donde lo único que tenían prácticamente era gas y poco más. Entonces ahora se encuentran en esta situación que es cómo nos adaptamos a esto en un mercado en el que muchas veces estamos hablando de céntimos, en los márgenes en los que están manejando, ¿no? Con el incremento multiplicado por 3, por 4, por 5 del coste energético es muy difícil, ¿no? Lo que vivíamos ayer, insisto, primero yo creo que hemos demostrado el sector del agroindustrial y quiero añadir aquí también, cuando digo agroindustrial quiero añadir, porque además ha sido vocacional también para Vitatis desde el primer momento, integrar toda la cadena de valor, integrar el sector primario, la industria, por supuesto que es lo que representamos, y también a la distribución, y tratar de ser un nexo de unión entre todos nosotros. Y en ese sentido, lo que se respiraba ayer era esto: tenemos que trabajar juntos, somos un sector esencial, somos seña de identidad de nuestra región, por encima de los números que tenemos en nuestro país, por encima incluso de la Unión Europea en los números que tenemos en muchas cuestiones, y ante la visión a largo plazo también tenemos que actuar a corto plazo. Lo que se respiraba ayer, una situación de incertidumbre complicada, esa adaptación, también preocupaciones a largo plazo, ¿no? ¿Qué hacemos con un plan agroindustrial que tampoco tenemos en nuestra región, que estaba en marcha y que las elecciones también paró? Estamos trabajando con la Consejería de Agricultura y con el consejero, con Jesús Julio, en avanzar en estas cuestiones cuando la llegada de las elecciones paró también toda esta situación.
necesitamos un plan industrial, más allá también del que tenemos en el país, que no tenemos, y ahora también se pone encima de la mesa un plan a nivel energético, ¿no? Que no teníamos tampoco y que nos hemos visto con las manos atadas. Claro, porque hablamos de un sector clave en Castilla y León, que es verdad que apoya y defiende y está haciendo mucho por contrarrestar la despoblación que hay en muchos pueblos. Yo no sé si ustedes se sienten la industria pequeña, la hermana pequeña de la industria, sobre todo desde un punto de vista administrativo también de las instituciones. Bueno, siempre lo que estamos demandando es que se valore en su justa medida, ni más ni menos, simplemente en su justa medida, porque lo hemos demostrado cuando ha llegado la pandemia, hemos sido un sector esencial que no solamente ha seguido alimentando a la población en condiciones complicadas a la que tuvimos que adaptarnos sin que nadie nos dijera cómo teníamos que hacerlo. Hemos estado ahí no solamente con la parte de sustento alimenticio, sino también adaptándonos nuestras industrias, nuestras empresas, nuestro personal, con el riesgo conllevado a adaptarnos a elaborar geles, a materiales de protección, a desinfectar nuestras calles, a muchas cuestiones, y hemos estado ahí. En el 2008 con la crisis el sector, desde entonces es el único sector, si no recuerdo mal, que ha ido creciendo poco a poco, mucho, pero poco a poco, y ha ido creciendo de continuo en las exportaciones también. Y somos un sector esencial, no nos sentimos para nada la industria pequeña, creo que es una industria que representa la identidad de nuestra cultura, de nuestras raíces, como decimos siempre, arraigada, porque no podemos deslocalizarnos, y yo creo que una industria totalmente vertebradora, y la más vertebradora que tenemos en el medio rural, que es la esencia también de nuestra región. Por lo tanto, de la mano también con otras industrias, que a veces parece que estamos ahí con la automoción, ¿no? Recientemente hemos superado un poquito la automoción por la situación de la pandemia, lo cual no hubiésemos deseado que hubiese pasado, pero trabajamos conjuntamente y lo hacemos con mucho gusto. Estamos viendo a la flota pesquera amarrada en los puertos. Bueno, el parón de los transportistas está impidiendo que lleguen muchos suministros, que lleguen muchos productos a los supermercados, el girasol, la leche. Bueno, el gobierno dice que no prevé que haya problema de desabastecimiento. Usted decía antes que tampoco. Ojalá. En cualquier caso, ¿qué le diría a los transportistas? Ustedes que dependen tanto de ellos. Bueno, les pediría responsabilidad por encima de todo, ¿no? Por una parte, comprensión, que se la trasladamos también a ellos, pero esa situación que ellos están pidiendo, que evidentemente les afecta de una forma total por el incremento de los carburantes, pero también nos está afectando a la industria, está afectando, además sumado, por ejemplo, al ganadero o al sector agrícola, con una sequía además sumada en los últimos tiempos, lo cual complica mucho todo esto, tomar la decisión de qué plantamos o qué no plantamos en este momento ante una situación que no sabemos bien hacia dónde va a ir el mercado. Entonces, en esta situación lo que pedimos es responsabilidad y altura de miras. Entendemos que hay que demandar porque hay una situación muy complicada, pero una situación muy complicada para toda la sociedad, no solamente para el transporte. Les acompañamos, por supuesto, en esa queja, pero lo decíamos antes también, totalmente somos contrarios, ¿no?, a los bloqueos que se han dado, a los incidentes que se han dado, a la violencia que se ha generado, y sobre todo hay un derecho a huelga, pero también un derecho a poder trabajar de forma voluntaria a pesar de todo y a seguir dando servicio a la sociedad, y es lo que pedimos, y sobre todo responsabilidad por lo que estamos diciendo, ¿no? Ya bastantes complicaciones tenemos encima de la mesa, tratemos de resolver esto de otra manera y, por supuesto, se lo pido a los transportistas, se lo pedimos a los transportistas, pero también pedimos al Gobierno que sea ágil en esa respuesta para sentarse, negociar y llegar a un acuerdo cuanto antes. Y en esta crisis que ustedes están sufriendo desde diferentes flancos, ¿cuál es el sector dentro de la industria agroalimentaria que peor lo está pasando? Bueno, yo creo ¿Qué tipo de empresas, digamos? Sinceramente, cuando la industria de la bebida quizás fue la que más sufrió en el COVID, durante la pandemia, ahora mismo yo creo que están sufriendo todas. Yo creo que el sector del cereal está sufriendo de una manera tremenda, ante la incertidumbre, ante la falta de materia prima, como decimos. El ganadero también, porque al final se ve afectado de una manera o de otra, todo lo que te lleva la industria cárnica. Más allá de los golpes que hemos recibido, como decía antes, de manera injusta, ¿no? Y también comentabais antes, ¿no? Ahora, si macrogranjas y tal, luchemos por esto, pero luchemos juntos, no estemos aquí pegándonos por todo esto. Por cierto, usted es el CEO de la bodega Alma Carraovejas, conocido el vino Pago de Carraovejas por mucha gente, es un gran conocedor además del mundo del vino. ¿Está afectando esta situación, digamos, menos a las bodegas, precisamente porque no dependen de ciertas materias primas y porque los costes de la energía, bueno, digamos, entiendo que son menores, ¿no? Porque, bueno, trabajan de otra forma. Diría que sí. Nosotros cuando nos sentamos a veces con las sopas y nos ponen encima de la mesa, es que sois la industria y demás y tenemos problemas, yo siempre les digo, además de industria somos sector primario. La mayoría de nosotros nos dedicamos al campo, somos agricultores, viticultores y con mucho orgullo, ¿no? Y lo que tratamos, como decía antes, es de poner en valor toda la cadena y tener precios justos desde el principio hasta el final. Y creo que la única forma de que esto se solvente y vayamos todos adelante.
Yo creo que las bodegas, al menos en nuestro caso, no sé si es representativo todo el sector, pero al menos en nuestro caso nos afecta menos. Primero porque tanto Ucrania como Rusia no eran mercados. ¿Exportaban mucho ustedes a Ucrania y a Rusia? Rusia era un país para nosotros de mucho valor añadido, no tanto de volumen, pero sí de mucho valor añadido, porque además iban a un segmento muy alto del mercado, hasta el punto, como anécdota, que previo a la crisis del 2008 nos pedían la producción completa, por ejemplo, nuestro Cuesta Las Riebres, que es el vino de alta gama, del vino top que elaboramos en la bodega. Nunca lo hicimos, pero a partir de 2008 es cierto, el mercado ruso empieza a caer, poco a poco en nuestro caso fue recuperándose, a día de hoy no supone una gran cantidad para nosotros, con lo cual no nos afecta demasiado, el mercado de Ucrania tampoco nos afectaba demasiado, pero sí creo que hay una incertidumbre importante en las relaciones comerciales internacionales que generan esa incertidumbre y ese desasosiego que evidentemente afecta, y luego a nivel de coste energético, pues tenemos la suerte o la fortuna de que estamos trabajando desde hace años, dejamos de trabajar con gasoil, dejamos de trabajar con gas y trabajamos pues con geotermia, trabajamos con fotovoltaica, trabajamos con biomasa, y evidentemente nos ha afectado. También hemos tenido el triple de costes a nivel energético, pero nos ha afectado menos que a otras industrias. Hay compañeros, socios, que como decía antes no tenía otra alternativa que no fuese el gas. Entonces, bueno, quizás por dónde estaba ubicado, ¿no? Tenemos ahí a nivel de infraestructuras que venimos demandando, tanto a nivel de digitalización con el 5G como otras cuestiones que en el medio rural y que en otros países como Francia, por ejemplo, pues hay unas infraestructuras generalmente más adaptadas para que podamos trabajar en ese entorno, ¿no? Pedro, vamos a ver qué te preguntan, por favor, los miembros de esta mesa de las Cortes. No tenemos el mismo salario. Eso iba a decir, cobramos casi lo mismo, solo casi. Lo he puesto a huevo. Sí, no lo has puesto fácil, sí. Eduardo, por ejemplo, sí. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Primero, yo querría hablar un poco más del medio-largo plazo. Después de la reunión de la Junta Directiva de ayer, a mí me queda como un poco la duda de cuando ustedes hablan de reorganizar el plan agroalimentario de España, de los objetivos de ese plan agroalimentario, porque efectivamente, aunque digamos que somos el granero de Europa, tenemos mucha dependencia todavía del exterior. Primero, ¿en qué línea quieren que se haga esa reorganización? Y después pasaron un poco de puntillas sobre también reajustar los objetivos de la PAC. Intuyo que para conseguir precisamente esa reorganización. ¿Qué PAC quieren ustedes o qué PAC le gustaría a ustedes? Bueno, sin duda, yo creo que el tema de la PAC es siempre muy conflictivo, ¿no? Porque además entramos ahí a veces entramos en conflicto el sector primario y la industria, cuando yo creo que no debería ser así. A mí me parece bien que haya ayudas, que haya una regulación desde Europa, me parece perfecto. Lo que no me parece tan perfecto es que a veces esas regulaciones, en mi opinión, vayan contra la productividad del sector, ¿no? Que a veces sea más fácil tener unas ayudas que te permitan no trabajar, entre comillas, que trabajar en ciertas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que hemos generado en los últimos años una dependencia demasiado importante de la PAC y creo que no debería ser así. Yo creo que estamos aquí y es uno de los pilares para nosotros en nuestro plan estratégico en Vitartis. Primero la competitividad, y cuando hablamos de competitividad, porque a veces este concepto le podemos llevar y a veces también se puede dar la vuelta contra nosotros, no hablamos de competitividad o de productividad en el sentido de crezcamos, no, de eficiencia. Seamos más eficientes en lo que estamos haciendo en todas las líneas. No sé si tenemos que producir más, lo que sí que tenemos que ser capaces de hacerlo mejor con los recursos que tenemos, ¿no? Y en ese sentido influyen todos, y creo que tenemos muchas cuestiones encima de la mesa que nos afectan a toda la cadena, pero estamos hablando de la sequía, del cambio climático, de muchas cuestiones que tenemos encima de la mesa, qué uso estamos haciendo del agua, qué formación tenemos, sobre todo y creo que es una gran noticia, aunque nos gustaría que hubiese más, pero gente muy joven al mundo del campo, con mucha mejor formación, aplicando temas de digitalización y demás, que creo que es fundamental para ser más eficientes también en las industrias. Y a partir de ahí, ¿cómo somos capaces de encontrar esto? Yo creo que se nos ha olvidado que el mercado está ahí, que todos tenemos que competir en el mercado. Entonces yo creo que la PAC a veces, en mi opinión, hace que seamos menos competitivos, porque nos acomodamos demasiado a tener unos recursos que quizás habría que negociar de otra manera. Evidentemente hay mucho dinero encima de la mesa, lo enlazo, si me permitís, con el tema de los fondos Next Generation, de los cuales no sabemos nada, por cierto, o muy poco. La semana pasada nos convocaron de nuevo. Sí, quizás en el primer semestre se quiere resolver, pero seguimos sin tener información concreta, y en este caso agradezco a la Consejería de Economía por citarnos, pero desde la Dirección General del Ministerio poco nos dijeron concreto. Entonces, bueno, hay una visión a largo plazo, por supuesto, que necesitamos, y que necesitamos trabajar y sentarnos todos a ver qué es lo que necesitamos y qué es lo que hacemos. Tenemos, en mi opinión, y son los tres pilares en los que defendemos en Vitartis: competitividad, sostenibilidad y digitalización, más responsabilidad, que es lo que estamos viendo encima de la mesa. Monse.
Sí, hilando un poco con la pregunta de Eduardo, a todos nos ha sorprendido precisamente, digamos, somos dependientes en materia prima, en cereales. Eso implica que no tenemos, y ya no solo hablo de España, sino incluso también de Europa, no tenemos toda la producción que podemos llegar a necesitar, o incluso nos podemos encontrar con que haya un momento que no tenemos lo suficiente y por lo tanto habría que cambiar la forma en la que se está produciendo en este momento, la consideración que se ha tenido ahora de la producción en la que casi nos estaban limitando por muchas razones el producir trigo, cebada o centeno. Bueno, yo creo que hay quizás una reflexión más profunda en todo esto, ¿no? Que es, tendríamos que ir a algo más complejo, que es qué papel está jugando la Unión Europea en muchas cuestiones, ¿no? Y si realmente somos una Unión Europea trabajando en políticas comunes, o si solamente nos une el euro y poco más. Afortunadamente, por desgracia, yo creo que hemos ido tarde en muchas respuestas que se han dado desde la Unión Europea. Ahora parece que ha tenido que llegar una guerra para acercarnos un poquito en las posturas, pero yo creo que a nivel agroalimentario también lo necesitamos. Yo reconozco que tampoco sabía, yo tampoco sabía que éramos deficitarios en temas del cereal, cuando pensábamos que éramos el granero castellano, el granero de España y España el granero de Europa, y nos encontramos con esto. Pero es que también se ha puesto de relieve que somos deficitarios en cuestiones energéticas. Con todo el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años por eliminar las fuentes de energía clásicas para trabajar en las fuentes de energía renovables, y también somos deficitarios y hay una gran dependencia. Entonces quizás lo que necesitamos es, de verdad, ¿queremos ser Europa y queremos trabajar de forma conjunta o no? Porque entonces, ¿de qué nos sirve todo esto? ¿Solo estamos utilizando recursos económicos en común o realmente queremos ir más allá? De hecho, desde Vitartis presentábamos esta semana con FIAB y con Cajamar, ¿no? el estudio del impacto de la industria agroalimentaria en el medio rural, con datos muy significativos. Y en estos datos muy significativos también lo que se pone de relieve es necesitamos adaptarnos para el desarrollo del medio rural, de todo lo que está haciendo, que ya se está haciendo, pero con una guía común. Y yo creo que a día de hoy no la tenemos. Entonces, ¿cómo podemos adaptarnos en este sentido a lo que necesitamos, a lo que se demanda? No sé si podemos ser autosuficientes. Es cierto que estamos en un mundo y a veces también esto nos pasa. Cuando nos sentamos, especialmente con el sector primario, nos dicen cerremos las fronteras y que no entre producto de fuera. Yo diría, bueno, pues que nosotros también vendemos fuera. Entonces, volvemos a una economía de subsistencia donde aquí tengamos todos un huerto, la gallina y el cerdo y vivimos de esto, ¿no? Yo creo que tenemos que ir un poquito más allá. Nacho. Voy a enlazar también con esto. Un sector que funciona, sector que exporta. O sea, es matemático y tenemos porcino, tenemos vino, tenemos olivar. Todos los que exportan y venden fuera son los que funcionan bien. No sé si toda esta situación actual, esta rotura de esta aldea global que era el mundo, esta idea que hay, esa vuelta a esa autarquía, a lo mejor puede preocupar esto. Y luego ya otra pregunta, supongamos que es usted el elegido para ser consejero de Agricultura, ¿qué medidas tomaría para apoyar a la industria alimentaria? 2 medidas. Casi nombra la consejería, buena pregunta. Si quiere hacer campaña... No, y hay mucho trabajo y por una parte es verdad que siempre... es un flanco fácil el criticar a los políticos, pero también es cierto que es una cuestión muy difícil, ¿no? Y desde aquí también he de decir que hemos sentido mucho respaldo en estos últimos años también, especialmente ahora con Jesús Julio, pero también con Mila cuando estuvo, pero con Jesús Julio hemos sentido un respaldo maravilloso, y he de decirlo también, y una responsabilidad y un acercamiento muy importante además en estos últimos años y en estos últimos meses, lo cual también a nosotros espero que quien llegue, no sé si va a ser Jesús Julio o quien llegue, yo no me postulo, desde luego que no, ni lo planteo, ni me lo plantearían tampoco, ojalá podamos seguir trabajando en la misma línea en la que estábamos trabajando hasta ahora. 2 cuestiones. Creo que teníamos encima de la mesa, lo decía antes, un plan, el plan agroindustrial de Castilla y León. Lo necesitamos, es que creo que es necesario, pero igual que tenemos un plan de industria que no se llega a desarrollar y no llegamos a sentarnos y a llevarlo a cabo. Necesitamos sentar las bases de una parte estratégica, de una reflexión profunda de dónde estamos, qué es lo que hacemos y de verdad necesitamos unir a toda la cadena de valor. Es una insistencia desde Vitartis, es una insistencia en la que llevamos muchos años trabajando, en los últimos meses incluso más todavía, incluso con acciones concretas en las que estamos trabajando para acercarnos y donde a veces nos encontramos de lleno con una barrera que es insalvable. Lo que estamos haciendo es bordearla para acercarnos al sector primario a través de los más jóvenes que están incorporando, que a veces es mucho más fácil. Y la otra cuestión, me pedías 2, Nacho, pues... la internacionalización creo que es fundamental. Creo que si queremos ser más competitivos tenemos que mirarnos más allá del ombligo. Tenemos que ver qué están haciendo en otros países. Tenemos que ver países como Holanda, como Francia, como Alemania,
Alemania quizás un poquito menos, pero Francia, Holanda, Bélgica, muchos países que están trabajando en el sector agroalimentario, que lo están haciendo realmente bien, y creo que la gran diferencia, enlazando con lo que decíamos antes, es que tiene un valor en toda la sociedad, a nivel político, económico, social, maravilloso, reconocido, que yo creo que a día de hoy todavía en España no lo tenemos. Y yo creo que esto es necesario. Pues Pedro Ruiz, presidente de Vitartis, hemos querido dar voz hoy a empresas tan importantes, claves en la economía de Castilla y León como es la agroalimentaria. También desde aquí, como bodeguero, vamos a pedir un consumo moderado de vino, ¿no? Fundamental. Siempre. Consumo moderado. Yo creo que tenemos un gran sector en España que tenemos que ser capaces también de posicionarlo más arriba, de llevarlo más allá, de mejorar las exportaciones también como el sector agroalimentario, de ser más fuertes, de ganar tamaño también para ganar más fuerza en el mercado y, por supuesto, siempre consumo moderado. Creo que nos aporta mucha felicidad beber vino y en estos momentos a veces se agradece mucho más también para separarnos un poquito de la realidad, pero siempre consumo moderado para conseguir que seamos capaces de ponerlo más allá. Pues Pedro Ruiz, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades y mucha suerte, sobre todo en estos días que van a ser complicados para la industria agroalimentaria. Gracias por la invitación.